Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría. Damos la bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos. Seguramente se sumen algunas personas más. Para mí realmente es un gusto poder compartir este ratito con ustedes. El webinar que nos toca en la tarde de hoy se tiene como título Caída de la natalidad en la Argentina, ¿hacia dónde vamos? Y fue organizado por el Comité de Estudios Natales de la Sociedad, por el CEFEN. Así que realmente agradecemos también al CEFEN, es un tema realmente muy actual para quienes participamos diariamente en el ámbito perinatal. A ver, seguramente ya nos van a presentar, pero tenemos muy buenos tanto disertantes como panel reactivo. Así que le doy la palabra a la doctora Inés Espel y al doctor Juan Pablo Zategui como parte del CEFEN para que comiencen con la presentación de los tanto panel reactivo como disertantes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Gastón. Un placer. Bueno, también para mí es un placer poder estar coordinando junto con Inés este webinar. Bueno, voy a ser muy cortito y voy a tratar de presentarlos correctamente a todos, ¿sí? El tema, como dijo Gastón, es la caída de la natalidad en Argentina. ¿Hacia dónde vamos? Aquí en esta placa podemos ver los disertantes, los coordinadores y el panel reactivo que van a ser presentados uno por uno. Bueno, ¿por qué estamos acá? Muy cortito. Es un tema súper atractivo y como ustedes saben, en los últimos años en Argentina, como parte de la linealidad también en el mundo, ha caído la natalidad. Y este fenómeno refleja un cambio estructural profundo que está determinado por múltiples factores sociales, culturales, económicos, éticos, filosóficos, globales y transculturales, y que como consecuencia han modificado principalmente para el sistema de salud y para nuestro campo perinatal, con un menor volumen de nacimientos y mayor complejidad y un perfil de riesgo muy diferente de pacientes. Y esta baja natalidad no es solo un fenómeno demográfico, sino un cambio social profundo que exige un abordaje interdisciplinario. Desde ese punto de vista, hemos convocado a disertantes y de panel de reactivo, ¿sí? La primera es la doctora Jessica Campos Flores, médica especialista en tocoginecología, jefa del Departamento de Urgencias de la Maternidad Ramón Sardá, actual secretaria general de SOGIVA, directora de la carrera de médico especialista de la Universidad de Buenos Aires en tocoginecología, miembro de SOGIVA y obviamente docente asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, que es médico pediatra, neonatólogo argentino, referente en neonatología, es el jefe de la maternidad Sardá. Participa en la Sociedad de Pediatría en forma activa en el Ministerio de Salud de la Nación hace años, es docente, es formador en neonatología. Ha participado en muchos programas de mejora de calidad y seguridad en el paciente neonatal, ¿sí? El desarrollo de una neonatología centrada en la calidad, en el trabajo en equipo y la mejora continua, aparte de otros tópicos que ya conocemos como nutrición del prematuro y recién nacido crítico y crecimiento y desarrollo en la UCI. Del panel reactivo, contamos con la doctora Celia Leomuto, médica pediatra, neonatóloga, una referente de la salud perinatal de las maternidades públicas de nuestro país, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, con una trayectoria vasta en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, referente de maternidades seguras y centradas en la familia, docente, promotora de proceso de nacimiento, y ha sido una figura clave en la incorporación del enfoque de la humanización en la atención perinatal. Obviamente que trabajó mucho tiempo en lo que es ROP como indicador de calidad neonatal, ¿sí? Y muchas veces hemos escuchado decir frases como que la calidad en la perinatología se mide no solo por los resultados, sino también por el respeto de los derechos y la experiencia en el nacimiento. El doctor Mario Sebastiani, médico especialista en ginecología con amplia, vasta especialidad en perinatología, procesos integrados, ¿sí? Participación activa en ámbitos académicos y científicos, docente y formador de la salud materno-fetal, y con una visión sistémica del nacimiento como un proceso médico, organizacional, humano y clave en los resultados perinatales. Y por último, a nuestro queridísimo doctor Néstor Bay, médico pediatra, neonatólogo, referente internacional, ¿sí? En neonatología, ex profesor
titular de la Universidad de Buenos Aires, jefe responsable de los sanatorios de la Trinidad, Palermo, San Isidro y Ramos Mejía, certificado en nuestra Sociedad Argentina de Pediatría y el American Board, investigador incansable, autor de múltiples trabajos, ¿sí? Referente en reanimación y transición al nacer, referente en investigación clínica, y lo que siempre el doctor Bain dice, que la integración de la evidencia, la humanización y la práctica clínica es importante para lograr el impacto sostenido en neonatología. Así que, bueno, creo que tenemos mucho para aprovechar, para escucharlos y escuchar sus contribuciones. No sé quién empieza, Inés y Ricardo o Quizá Mónica. podemos empezar por Jessica. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. No robo más tiempo, tenemos mucho para escuchar. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotros organizándolo. Bueno, voy a compartir pantalla primero. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer por haberme invitado a este webinar a la Sociedad Argentina de Pediatría a través del CEFEN, que es el Centro de Estudios Feto-Neonatales. Es para mí una gran alegría y honor compartir este espacio con profesionales tan importantes como son el doctor Coco Bain, iba a decir, Bain, la doctora Lomuto, el doctor Sebastiani. Bueno, obviamente, como dijo recién Juan Pablo, la caída de la natalidad en la Argentina es lo que nos reúne hoy en este webinar y hacia dónde vamos. Quiero empezar enfocando esto a través de todo lo que nosotros miramos en la televisión, en las redes sociales, en los diarios, y vamos viendo no solamente noticias en las cuales vemos lo que sucede en la Argentina, sino, por ejemplo, en esta noticia dice, Japón se encamina a la extinción, ¿no? En otras noticias encontramos con los países de América Latina con baja natalidad, ¿qué consecuencias tiene? La tasa de natalidad en Argentina cayó el 40%, hay más hogares sin hijos, donde ya son la mayoría. Y por otro lado, Capital Federal, el piso histórico de la tasa de natalidad en la ciudad, tiene un descenso histórico. Y nosotros vemos que este tema no solamente nos interesa a nosotros, sino es un tema de interés en toda la sociedad. Entonces, es muy difícil abordarlo de distintos puntos, por ello yo traté de hacer un orden para ver si después, seguramente lo vamos a discutir, pero espero poder juntar toda esta complejidad a través de estos puntos. En primer punto voy a hablar del análisis de situación, por qué disminuye la natalidad, cuáles son las consecuencias de esta natalidad y qué estamos haciendo y qué están haciendo otros países. Con el primer punto, en el análisis de situación, encontramos que primero quiero repasar un poquito de algunos conceptos, ¿no? La tasa de natalidad, que es la tasa de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes y que nos permite medir el crecimiento poblacional. Por otro lado, la tasa de fecundidad, que es el promedio de hijos por mujer durante la vida fértil, que evalúa el compromiso reproductivo en general de la población. La tasa de fertilidad, que son los nacimientos vivos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años, y analiza la intensidad reproductiva de las mujeres en edad fértil. Y un concepto de la tasa de recambio generacional, que son los hijos necesarios por mujer para mantener una población estable. El valor teórico es 2.1 y determina la sostenibilidad de la población. Y entonces, lo que vamos a ver acá es... un minuto que voy a checar una pantalla porque no veo. ¿Dejé de compartir? Hola. No, estás compartiendo. ¿Estás bien? Sí. Y lo que pasa es que no veo, no puedo ver la presentación, perdón, ¿eh? No sé qué pasó. Se ve el gráfico de Mafalda y el gráfico, Ah, sí, perdón, ahora sí. Bueno, anteriormente tenemos, bueno, cómo va en el planeta, ¿no? Cómo va en el mundo. Y lo que nosotros vemos que en los años de 1950 el promedio de hijos por mujer era de 5. Y actualmente, alrededor del año 2023, esta
tasa tasa de fecundidad total descendió a la mitad, a 2,5. Después tenemos, por otro lado, si nosotros recordamos el concepto de que hablamos que la tasa de recambio generacional era de 2,1, en este mapa podemos ver que en los 2/3 de la población tenemos una fecundidad inferior al 2,1 nacimientos por mujer. Fíjense que la Argentina se encuentra entre estos 2/3 de la población. Y en la parte rosa vemos el tercio de la población donde la fecundidad es mayor, que son generalmente, como vemos ahí, los países del África, donde tenemos una fecundidad superior a 2,1. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Este es un trabajo que fue realizado juntando y analizando un grupo de países, de población de los países de Argentina, México, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, y también de la población latina de Estados Unidos. Como ven ustedes, en la línea punteada, donde habla de la tasa de fecundidad total de 2, nosotros, en 2 hijos mujer, vamos a ver que la Argentina y México empezaron por encima de esta tasa y fue disminuyendo ahora, como vemos, en todos los países de Latinoamérica. Después tenemos acá en Argentina comparado con el mundo, Latinoamérica y Estados Unidos. Vemos también desde el año 1933, donde se fue extendiendo y progresivamente alrededor de los años 90 y años 2000, esta pendiente en todos los países, tanto mundiales como Latinoamérica como Argentina, ha ido disminuyendo constantemente. Acá quería mostrarles lo siguiente. Si nosotros tomamos como base el año 2005, vamos a ver que hasta finales de 2022-2023, la caída de la natalidad es del 30%. Pero si nosotros tomamos como base el 2014, vamos a ver que esta tasa de natalidad, de esta disminución de la tasa de natalidad es del 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída es más acelerada a partir del año 2014. ¿Qué sucede en Capital Federal? Nosotros en Capital Federal, el año 2024, se observó también en los últimos 8 años una caída importante de la tasa de natalidad, que si nosotros vemos hasta el año 2023, vamos a ver una caída del 43,54%. Pero si yo me extiendo desde el 2016 al 2024, esta caída va a ser del 48%, observándose que la pendiente es mayor en los últimos años, o sea, la caída es más importante. Tampoco en la Argentina todo es estable, o sea, no es la tasa la misma, es muy diferente lo que ocurre en las distintas provincias. Yo acá solamente traje para comparar lo que sucede en Capital Federal y lo que sucede en Formosa. Ustedes ven, por ejemplo, ahí que la tasa de nacimientos por 1000 habitantes del 2010 al 2022, tanto en Cava como en Formosa, ha disminuido progresivamente. Pero encontramos una diferencia, ya que en Formosa es mayor, por eso en las provincias es muy diferente a la capital federal. También otro indicador importante, por ejemplo, sería la edad promedio de la maternidad. En capital es 32 años, en Formosa 27. Esta es una comparación de lo que sucede en el mundo. Nosotros en el mundo y en los países más desarrollados, como vemos a la izquierda, países menos desarrollados, países más pobres, Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá lo que nosotros podemos ver es la disminución de la población, ¿no?, que en general en el mundo. Después podemos ver en donde está esta columna, que es tasa de fecundidad, que la tasa de fecundidad en todos los países más desarrollados es menor, y es comparable también lo que sucede en Argentina con respecto a los países más desarrollados. Ven en la tasa de fecundidad en el mundo 2,3, en países más desarrollados 1,5, en regiones mucho más pobres 3,9, Argentina 1,9 y Capital Federal 1,3. Por otro lado, si vemos la última columna, vamos a ver esperanza de vida. Y tenemos hombres 71 a nivel mundial, mujeres 76. Miren lo que sucede en la Argentina, 75, 81,
Cava 7682. Es decir, que Argentina se comporta como los países desarrollados. Ahora, ¿por qué disminuye la natalidad? Y también quiero hacer referencia a lo que dijo Juan Pablo. Nosotros podemos agrupar esto como a nosotros más nos guste. Por ejemplo, yo en este caso lo agrupé en cambios políticos, en cambios demográficos, en cambios culturales, en cambios socioeconómicos. Políticos, por ejemplo, como vienen a ser las ayudas y subvenciones por nacimiento, las leyes de anticoncepción, la ley de interrupción legal del embarazo y voluntaria del embarazo. Puede ser, por otro lado, cambios demográficos como mejora en la atención sanitaria, más acceso a métodos anticonceptivos, retraso en la edad para formar pareja, tanto de mujeres como varones, el aumento de la ruptura de las parejas. Culturales, por ejemplo, también el desarrollo personal, la carrera profesional. Convengamos que las mujeres tienen postergan más su maternidad debido también a que le dan mucha prioridad a lo que es su carrera personal y eso está bien, pero también, por otro lado, es la decisión de tener menos hijos entre parejas para tener una intensidad o una crianza distinta y darle por ahí enfoque a muchos menores hijos que cuando anteriormente se tenían muchos hijos, ¿no? Por otro lado, niveles socioeconómicos con mejor nivel de instrucción, urbanización, la incorporación a la mujer al mercado laboral, las crisis económicas que estamos atravesando, los altos costos de vida, los precios de la vivienda, quién no quiere tener una casa para poder formar su familia, y por otro lado también la decisión de tener mayor bienestar y no tener responsabilidades mayores. Esto hace que nosotros, en Argentina, nos podamos enfocar, y quisiera enfocar esta charla con las cosas que podemos ver y medir en la Argentina, ¿no? Que son las políticas de garantía de derecho, el acceso a la anticoncepción, el acceso al IVE e ILE, interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, y las políticas para disminuir el embarazo adolescente. Si nosotros repasamos algunos hitos de la salud reproductiva en la Argentina, podemos ver que hemos tenido, digamos, vamos teniendo a través del tiempo garantía de derechos. También en un marco histórico, en 1950, 1960, vimos, por ejemplo, que la inserción de la mujer fue mayor en el mercado laboral, la disminución de domesticidad, es decir, de los trabajos como amas de casa. En 1960 a 2000, la aparición de la píldora anticonceptiva, la implementación de los consultorios de planificación familiar, la ampliación de nuevos roles de las mujeres, la ley del divorcio, los nuevos modelos de familia. Ya a partir del año 2000 aparecen la ligadura tubaria, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aparece la interrupción del embarazo en los embarazos incompatibles con la vida. Recordemos que en el 2005 la OMS presenta el misoprostol, fármaco esencial y que ha ayudado a disminuir muchas las complicaciones en las interrupciones legales y voluntarias del embarazo. La ley de métodos anticonceptivos no reversibles, la anticoncepción hormonal de emergencia que fue incorporada al PMO. Y, por último, a partir del 2010 hasta la actualidad, estas leyes fueron consolidándose y mejorando, como por ejemplo la ley del parto respetado, la actualización de los protocolos para abortos no punibles, la adhesión al protocolo de Nación, protocolo para la atención integral de las mujeres para realizar una interrupción legal del embarazo en el año 2019 y en el año 2021 la ley 27610, que es la ley de IVE-ILE. Entonces, con algunos datos de estos puntos, de estas leyes en las cuales nosotros como profesionales de salud estamos inmersos, quería presentar algunos trabajos, como por ejemplo, o reportes, como por ejemplo donde se observa la tasa de prevalencia de anticonceptivos en la Argentina, en todas las mujeres. ¿Qué quiere decir en todas las mujeres? Abarca la población de las mujeres en edad fértil, desde los 15 hasta los 49 años. Desde los años 90, pasando por el año 2025, que este es los datos de acá, y la prolongación de lo que sería llegar al 2029.
La tasa de uso o el porcentaje de uso de anticonceptivos en estas mujeres de edad fértil que al menos usan un método anticonceptivo, ellas o sus parejas, es del 58%. En las pacientes que desean, pero no llegan a tener esos métodos anticonceptivos, son 9,7%. El resto de las pacientes no utiliza ningún método anticonceptivo. Por otro lado, esto es una descripción de las usuarias de métodos anticonceptivos en la ciudad de Buenos Aires del año 2024, donde podemos ver que la preferencia de las usuarias es el implante y los anticonceptivos orales. Pasando a lo que es la interrupción voluntaria y legal del embarazo, vemos que la tasa de IVILE por 1.000 mujeres en edad fértil en el año 2023, que es el último dato que se reporta, podemos ver acá que se dividió en cuartilos que van de menor a mayor. En verde claro vamos a ver donde se realiza, donde la tasa de IVILE es menor, como por ejemplo San Juan, El Chaco, Misiones, Mendoza, La Pampa, Chubut, y los lugares donde hay una mayor tasa de IVILE, como Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Jujuy. Acá también tengo una diapo en la cual vemos la cantidad de situaciones asistidas por año desde el 2016 al 2024 para IVILE en los hospitales públicos y los CESAC de la Ciudad de Buenos Aires. Acá vemos que en el año 2019, a partir de la ley de interrupción legal del embarazo y después en el 2021 de la voluntaria del embarazo, vemos que las prácticas han aumentado y en el último tiempo se han mantenido estables. Otro punto importante, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, esta es una filmina que está sacado de datos acerca de indicadores de salud, donde podemos ver comparaciones desde los años 2019 al año 2023 para la tasa específica de fecundidad adolescente de 10 a 19 años, en adolescentes de 10 a 14 años y fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. ¿Y qué resultados encontramos? Bueno, encontramos que la tasa global de fecundidad es estable, 2,8 desde 2020 al 2024. Sin embargo, en la población adolescente ha disminuido en todos los niveles. Donde, por ejemplo, tenemos, donde era más importante, en la adolescencia tardía, entre 15 y 19 años, en el año 2019, 40,7, y en el año 2022, 25,2. Igual en las pacientes de 10 a 19 y de 10 a 14. Esto es un éxito de la salud, de los sistemas de salud, haber podido disminuir el embarazo adolescente. Lo vemos claramente acá en el porcentaje de nacimientos de madres de hasta 19 años sobre el total de nacimientos. Sobre el total de nacimientos en el 2010, nosotros teníamos un 7% de pacientes adolescentes embarazadas. En el año 2023, nosotros tenemos un 3%, y en el año 2024, 2,5%. Acá también, donde vemos hijos nacidos por cada 1.000 mujeres, vamos a ver que desde el año 80 esta curva ha ido cambiando progresivamente, pero a partir del año 2008-2010 esta pendiente es muy importante en su descenso, alcanzando el 2,5%. 2,5 por mujeres vivas, por 1.000 mujeres, perdón. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene la baja natalidad? Nosotros podemos pensarlo en decir que estas consecuencias pueden ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, menor demanda en los servicios de las maternidades, disminución de la matrícula escolar inicial, la disminución del trabajo docente. Y a largo plazo, el envejecimiento poblacional, como hemos ido viendo en las diferentes diapos, la reducción de la fuerza laboral, los problemas sobre el sistema previsional, el replanteo de políticas públicas y el impacto económico futuro. En cuanto
a lo que nos atañe a nosotros, por ejemplo, la disminución de los puestos de trabajo, lo podemos ver claramente con la disminución del nacimiento en todos los hospitales y centros privados de la ciudad de Buenos Aires. En el problema de las residencias, que próximamente no van a alcanzar su curva de aprendizaje y prácticas para poder llevar a cabo tanto en los equipos neonatales como en los equipos de obstetricia. Y posteriormente, cuando estos residentes se gradúen, tienen que insertarse posteriormente dentro de los distintos centros para poder trabajar y van a tener una menor oferta laboral. Solamente para mostrar lo que acabo de decir, nosotros acá vemos de todos los hospitales públicos del gobierno de la ciudad en el último quinquenio, todo lo que está en rojo, el menos 36, menos 18, menos 16, quiere decir una disminución de nacimientos y también, como consecuencia de ello, todo lo que dijimos anteriormente, la menor formación de los residentes y también nosotros mismos teniendo cada vez menos trabajo asistencial. La maternidad tardada, obviamente, no somos ajenos a este problema. Del año 2019, año 2023, tenemos también una caída importante de la tasa de natalidad. Pasando a otro punto, como por ejemplo son la matrícula escolar entre niños de 6 y 12 años. Yo encontré esto en un reporte del Observatorio de Educación, donde hablan de chicos nacidos en el 2008, 2010, 2014 y los nacidos en el 2022. De arriba hacia abajo, ustedes pueden ver los años en el 2014 y encontrándonos en el último nivel en el año 2022 con una reducción importante de la matrícula escolar en estos chicos. Un impacto a largo plazo, solamente quería mostrar esto, que era los censos nacionales. Nosotros vemos acá los censos del año 91, 2001, 2010, 2022. Vemos a la izquierda un total de la población que ha ido disminuyendo a lo largo de estos años. Vemos también cómo la población joven de 0 a 14 años ha ido disminuyendo a través de estos años y vemos cómo los adultos mayores de 65 años, que serían las personas que estarían en edad jubilatoria, han ido aumentando progresivamente. Ahora, en medio queda la población que aporta, que trabaja, ¿no? que va a ser la que va a aportar con sus impuestos para que puedan sostener a la población que no trabaja, a la población joven y a los adultos mayores. Eso se conoce como índice de dependencia potencial, que actualmente es de 47,64 personas dependientes de cada 100 personas activas, es decir, un 50%. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, con todo este problema, ¿qué hacen otros? ¿Qué están haciendo otros países? Y también nosotros acá encontramos Infobae o cualquier otra revista, cualquier canal que veamos, vamos a encontrar aportes científicos, como por ejemplo en el caso de la Argentina, donde hay pacientes que están congelando óvulos, lo cual habla fundamentalmente de que postergan su natalidad para poder volver para embarazarte a edades mayores. Y por otro lado también encontramos noticias que no tienen por ahí ningún aval científico, pero que hacen a lo que están sucediendo en otros países, como por ejemplo Putin decreta medidas para promover valores tradicionales e impulsar la natalidad. ¿Y qué hacen otros países un poco más consolidados con esto? Es, por ejemplo, en este artículo que habla de qué está haciendo China con este problema, fundamentalmente, en este caso, en este artículo, hablan de optimizar los recursos médicos, de innovar la tecnología, de centrarse en el desarrollo profesional y mejorar activamente los sistemas de calidad de atención obstétrica. Por otro lado, podemos también comparar algunas cosas de lo que se están haciendo en otros países. Por ejemplo, Argentina, ya habíamos hablado nosotros de los derechos reproductivos, la anticoncepción gratuita, la prevención del embarazo adolescente. Igual tenemos una caída brusca y sostenida. Si vemos Francia, en Francia generalmente hay asignaciones, licencias extendidas, guarderías. La caída está en disminución, pero amortiguada. Suecia, por ejemplo,
provee licencias muy amplias en cuanto para poder realizar la licencia parental, cuidados universales, y se observa una fecundidad más estable. Hungría también, extensiones impositivas y créditos por hijos. También hubo un aumento inicial y después un estancamiento. Corea del Sur directamente decretó una emergencia demográfica. Ellos aplican bonos y licencias ampliadas de fertilidad asistida y también tienen una fecundidad extremadamente baja. Por lo cual nosotros podemos decir que tener pocos hijos es una tendencia global. La diferencia no está en pagar por nacer, sino en reducir el costo sanitario, laboral y vital de criar hijos. Quiero terminar diciendo que quizás esto que lo tomamos como crisis, problema, sea una oportunidad para nosotros también ver como sistema de salud en tratar de enfocarnos en capacitar nuestros equipos, optimizar procesos, incorporar tecnología, mejorar la calidad de atención, mejorar la salud pública, mejorar la investigación y quizás algún otro aporte que permita que nosotros podamos saltar esta crisis y convertir esto en una oportunidad de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Si querés, seguimos. Muchas gracias. Con Ricardo. Muy buena presentación. Gracias. Bueno, Ricardo. hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes esta charla. Muy buena la presentación de Jessica. Yo algunos puntos, las tasas y eso, digamos, coinciden, así que voy a poder ir más rápido en algunos puntos. Pero bueno, tal vez también otro punto de vista o otros gráficos, pero voy a presentar algunos temas en común y después más orientarme más a la parte neonatal, ¿no? Pero algunos, esta diapositiva Jessica la mostró en forma de una curva de caída, pero se observa que digamos, en los últimos, de 1950 para acá, cuando el promedio era de 5 hijos por mujer, ahora actualmente es de 2.4 y se estima que para el 2050 va a ser 2.1. Igual esto no es igual como mostró el planiferio como deformado Jessica. Digamos, todos los países desarrollados ya tienen una tasa de promedio de nacimientos por mujer menor de 2.1, y de los países en vías de desarrollo solo un 30 menos de 3. La mayoría de los países desarrollados tienen menos de 3 y solo un 30% de los países en vías de desarrollo tienen tasas menores de 3. Y todavía quedan zonas del mundo como África y Medio Oriente que tienen tasas mayores. Esta es la evolución de los nacidos en Argentina, como mostró bien Jessica. En los últimos años hubo un descenso porcentual del 43% del número de nacidos vivos. Esto también lo mostró Jessica con el acompañamiento de las políticas públicas vinculadas al descenso de la natalidad. Digamos que lo que me gustaría agregar acá es que, digamos, estas políticas acompañan cambios sociales y culturales, ¿no? Una generación de mujeres jóvenes con un pensamiento, digamos, con más autonomía y capacidad de decisión sobre su cuerpo, toda esta tendencia digamos, de la mujer y de la sociedad, digamos, apoyando esto, se ve reflejada también en el marco legal de nuestro país. Con respecto a, esta es la tasa bruta de natalidad, digamos, esta medida puede verse afectada por la estructura de la población
Por eso no es una medida que sirva para comparar poblaciones, pero permite observar cuánto aumenta la población por el número de nacimientos. Y vemos que en los últimos años va descendiendo de 1980 al 2020. Esta es una publicación de la Dirección Nacional de Población. Y acá está continuada con los datos de la DEIS, con el anuario DEIS, está continuada hasta el 2024, donde se ve un descenso porcentual de los últimos 10 años del 50%. Con respecto al país, como también lo explicó Jessica y mostró la comparación entre Capital y Formosa, nuestro país no es homogéneo. Digamos, no era homogéneo. Con el correr de los años, esta tendencia ha sido, ahora solo en el 2020, solo quedaba Misiones, con una tasa bruta de natalidad mayor del 16%. Y acá se observa en el último tiempo, en los últimos 10 años, una caída brusca en la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad se define como el número promedio de hijos que tendrían las mujeres al final de su vida reproductiva si estuvieran expuestas a las tasas de fecundidad por edad del momento y no estuviesen expuestas al riesgo de muerte durante todo el periodo de vida fértil. Este es un cálculo que se hace para estimar, digamos, cuántos hijos tiene cada mujer en toda su vida fértil, ¿no? Y sí sirve para comparar poblaciones, como se ve acá, que en los últimos 10 años Argentina se mete en el grupo de Latinoamérica con menor número de nacimientos o menor tasa de fecundidad, junto con Uruguay, Chile y Paraguay. Bueno, la tasa global de fecundidad, actualmente el último número, digamos, del censo 2022 es de 1.4 y en la ciudad de Buenos Aires es de 0.9. Acá está el mismo gráfico hecho con la tasa global de fecundidad, que se ve lo mismo que vimos en la natalidad bruta. Se ve la misma distribución. Primero era más heterogéneo y fue haciéndose heterogéneo y bajando en todo el país. Esta tasa es otra tasa que muestra la tasa específica de fecundidad, cuando uno ve la fecundidad por grupos o quinquenios de edad de la mujer, y observamos en este gráfico que en este grupo de 15 a 19 años ha sido el grupo que en el último tiempo se separó más, o sea que hubo un descenso significativo, ¿no? Y fíjense en la otra extremo, de 40 a 44 años, no ha habido un descenso tan significativo, ¿no? Se mantiene más o menos alto para esa edad, ¿no? Esto con respecto a la tasa de fecundidad adolescente, que esto yo creo que, como dijo, estoy de acuerdo con Jessica, que es un logro de la salud pública, haber podido disminuir la tasa de embarazo adolescente en un 66% porcentual desde el 2014 al 2023, y que está acompañado por todo esto, ¿no? Estos cambios sociales, culturales, educativos, y la aparición de nuevos métodos anticonceptivos como el implante subdérmico. Y esto me parece que como interesante, digamos, ¿no? Como quiero compartirlo con ustedes, es el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes, la distribución que tiene en el 2023 en nuestro país, que no es homogénea. Hay provincias que tienen mayor tasa de embarazo adolescente. Acá en el otro mapa, en color azul, está el porcentaje de niños de hijos de madres con bajo nivel de instrucción. Y en este comparativo, digamos, solo para ver los colores, algo grosero, digamos, no hay ninguna muestra estadística, pero es la mortalidad infantil. O sea, lo que quería mostrarles, o lo que pensé yo cuando vi este gráfico, es que acá se pueden observar, en parte, los determinantes sociales
que influyen sobre la mortalidad infantil, ¿no? La distribución de las madres adolescentes, la baja educación y la mortalidad se ven más o menos muy parecidos en la escala cromática de las provincias. Esta sería la estructura de la población argentina en el 2001, en el 2022 y la proyección para el 2040, donde uno ve que hay un adelgazamiento de la base, menos niños, y un mayor engrosamiento de las etapas adultas. Esta sería la proyección de nuestra población, de nuestra, la constitución, digamos, de la estructura de la población. Y después encontré este trabajo de UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, donde habla, digamos, del tema de la fecundidad y lo plantea, digamos, como que esto del descenso de la tasa de la natalidad no siempre es resultado, digamos, no en todos los casos, no en todas las familias, es una decisión derivada del libre albedrío. Y no solo en la Argentina, sino que ellos hicieron una encuesta en 14 países, tomando países desarrollados y en vía de desarrollo, donde se vio que el 31% de los encuestados de estos 14 países mencionó haber tenido un embarazo no intencional, un 23% la incapacidad de haber podido hacer realidad el deseo de tener hijos y un 13% vivió las dos condiciones. Y fíjense que los números son bastante, o sea, parecidos, digamos, ¿no? Pero Alemania, un 24% de las personas de estas encuestadas tuvo un embarazo no intencional. Y bueno, hay países que tienen tasas más altas como Marruecos, Sudáfrica, pero en promedio estos serían los datos, digamos, ¿no? Que como que ellos plantean que todavía faltarían condiciones para que la gente pueda decidir sobre la natalidad, ¿no? Bueno, y en resumen, digamos, los factores resumiendo, digamos, los factores que encuentro relacionados, que coinciden mucho con lo que planteó también Jessica, es el costo directo de la crianza, puede influir, el tema de la inestabilidad laboral, que acá tiene que ver el tema del género, ¿no? Porque a veces las mujeres también tienen mayor trabajo, trabajo no en blanco, digamos, ¿no? Un trabajo más inestable y que pueden programar menos su nacimiento todavía. Y también hay una distribución todavía desigual de la distribución de las tareas domésticas, o sea que todavía pesan más sobre el género femenino. Bueno, cambios culturales y sociales, como vimos. Y después leí un artículo que hablaba de la trampa de la baja fertilidad, que me pareció interesante porque dicen que, claro, al postergar la natalidad, uno se apoya más en el apoyo a la fertilidad, ¿no? Con las técnicas de asistencia a la reproducción. Entonces, van a persistir genotipos de baja fertilidad, que en otros casos, con familias numerosas y una alta mortalidad infantil, estos fenotipos de baja fertilidad no eran los que persistían evolutivamente. Entonces plantean que esto puede ser un tema a tener cuidado, digamos, con la intervención de la fertilidad. Y después, para ya entrar en el tema de la neonatología, tomé estos dos artículos. El primero de perspectivas de la neonatología frente al descenso global de la natalidad, y el otro un comentario del doctor Néstor Vain, que tomó, digamos, información, o sea, del chat de Neo,
del CEFEM, y lo analizó y lo cristalizó en este editorial. Entonces me sirvió, digamos, para pensar el tema. Así que ahora después lo vamos a seguir charlando. Pero a raíz de esto, que digamos, una de las citas sería este artículo, esta comisión del Lancet sobre el futuro de la neonatología. Encontré, me parece, un gráfico con mucha información, de las cuales le voy a nombrar algunas y que pues los dejo para leerlos tranquilos. Y yo creo que es un gráfico para estudiarlo, porque hay muchas cosas de las cuales podríamos aprender y mejorar. Por ejemplo, hablan de las normas culturales y sociales. Los países con menos desarrollo y de bajos y medianos ingresos tienen más tasas de pretérmino, tienen más alto riesgo de sepsis, falta de tiempo protegido para investigación, son más, digamos, tienen más inestabilidad frente a conflictos sociales o catástrofes naturales. Hay necesidades médicas no cubiertas y acá un cuidado prenatal insuficiente, manejo inadecuado de antibióticos, falta o a veces no hay una provisión estable de medicación esencial como puede ser surfactante o cafeína, escaso control sobre la mezcla de oxígeno y el monitoreo, problemas de personal y de infraestructura como una grave escasez del personal calificado, desorganización, digamos, de la gestión, sistemas de transporte y regionalización que no están del todo consolidados, y limitaciones técnicas también, falta de condiciones neonatales adecuadas, con insuficiente equipamiento y también con un insuficiente mantenimiento del equipamiento, falta de investigación en aspectos, en contextos locales, ¿no? Sobre la seguridad y la eficacia de ciertos tratamientos y dispositivos. Y acá pongo de ejemplo el tema de la hipotermia terapéutica, que es un estándar de tratamiento en países desarrollados y en a veces países de bajo recurso no ha demostrado ser tan efectivo o incluso podría ser riesgoso. Entonces, como que acá no solo, me parece que dentro de este cuadro hay muchas oportunidades para trabajar y desarrollar. Finalmente, los desafíos para la neonatología que encuentro son, al haber menor nacimientos y madres de mayor edad y técnicas de reproducción asistida, aparece el tema de los embarazos múltiples con mayor morbimortalidad, mayor RCIU, mayor prematurez. Tal vez es una oportunidad también para la regionalización y una mejor gestión de los servicios, mantener un desafío, mantener la capacitación, y probablemente una de las salidas sea trabajar en simulación, mejorar la calidad de atención, ya que son menos nacimientos, darles mejor calidad, haciendo hincapié en la primera hora de vida, en la lactancia, ya no poner el foco en la sobrevida, sino en un buen neurodesarrollo. Investigación en efectividad de medicamentos y dispositivos, pero implementación a nivel local. Y como conclusión, dado el bajo número de nacimientos, invertir en el bienestar y en la salud de los niños es fundamental. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ricardo, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Inés, no sé si querés que demos lugar a que nuestro panel reactivo comience con algunos comentarios o preguntas y después también damos lugar a la gente que está en el chat y que puede preguntar por ahí, ¿no? Habría que indicarles de que por favor nos comenten las preguntas por el chat, ¿no? Eso. Vayan dejando las preguntas que le damos lugar a los disertantes y después contestamos. Capaz que algunas se contestan durante la disertación. Y Perfecto. el que quiera empezar es invitado. No, por ahí querría aclarar algunas cosas.
Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto, Perfecto. sí, perfecto. Perfecto. Adelante, Bueno, Zuleika. primero encantada de estar en esta reunión con disertantes geniales como Jessica y Ricardo, brillantes ex residentes de Sardá de mis épocas en el comité de docencia, y con viejos amigos como Mario y Coco Bain. Así que muy feliz de encontrarlos a todos. Excelente las presentaciones, es muy poco lo que se puede agregar realmente, porque hicieron muy buen panorama de todas las causas, de los efectos beneficiosos y de los efectos no tan buenos. Eh, por ahí hacer un comentario histórico del siglo XVIII, cuando Thomas Malthus, que fue un economista, un demógrafo alemán, predijo que la humanidad iba a desaparecer en 1880 por el exagerado crecimiento desproporcionado de la población, que crecía de manera exponencial, versus el menor crecimiento de los alimentos, que crecían de manera lineal. Y según él, esto iba a llevar a producir hambruna, peste, guerra y la extinción de la humanidad en 1880. Por supuesto que su teoría, que imaginan, fue criticada por muchos, pero también dio lugar a muchos que lo apoyaron, y empezaron a crearse políticas a veces absurdas y peligrosas, como algunos que plantearon que, bueno, que entonces era mejor no darle alimentos a los pobres porque se iban a reproducir más e iban a empeorar el problema. Este, o bueno, hacer abstinencia sexual, retrasar los matrimonios, etcétera, o incluso hasta en la edad moderna, países como China, que prohibieron tener más de un hijo, un único hijo, que entonces produjo una catástrofe demográfica, porque al solo poder tener un hijo se abortaban los fetos mujeres, y entonces todavía hay un desequilibrio terrible entre la población masculina y femenina. Entonces, tal vez y ahora, por el contrario, estamos en las antípodas, y estamos preocupados por la disminución de la natalidad, y hasta con predicciones como la que mostró Jessica de Japón, que la población iba a desaparecer. O sea, antes iba a desaparecer por mucho, ahora vamos a desaparecer por pocos. Entonces, tal vez como reflexión de que seamos cuidadosos con, con los planteos a futuros y con las políticas que se implementan frente a distintas situaciones, y por ahí tener más fe en la naturaleza, que generalmente se autorregula. Empezamos a ver ahora que ese descenso tan terrible de la natalidad, por lo menos en Argentina y también en el resto del mundo, se está frenando, y es algo menor, como algunas políticas coherentes, como algunos países europeos, como la de Suecia, mejorando las condiciones de las familias, hacen que la fertilidad deje de declinar. O sea, como para ponerse a pensar de que tengamos mucho cuidado con los planteos que a veces queremos hacer. Y después un comentario cortito de un impacto por ahí no pensado del descenso de la natalidad, que es lo que se llama el efecto denominador. Usted viene con muchas tasas, como la famosa tasa de mortalidad infantil, tienen como denominador la cantidad de nacidos vivos. Y entonces, cuando este denominador empieza a bajar, esto hace que la tasa aumente, ¿sí? Incluso eso ha pasado entre el año 23 y 24. Fíjense que en el 2024 la tasa de mortalidad infantil de la Argentina subió medio punto, de 8 a 8,5. En el 2023 era 8, en el 2024 8,5. Y si nos fijamos en la cantidad de menores de un año que murieron, son los mismos. La cantidad de chicos muertos son los mismos. Lo que pasa es que la natalidad bajó, y por un problema matemático puro, la tasa sube. Pero bueno, esto también es para alertar. Ojo, no nos confiemos que el aumento de la mortalidad infantil solo es un artificio matemático. En realidad, si uno se pone serio,
para mantener la tasa en 8 en la Argentina de 2003 y 2004, debieron haber muerto 200 chicos menos. Y la excusa no puede ser que la natalidad bajó. Pero sí hay que estar atentos en esta especie de artificios que pueden llevar a alterar las conclusiones a veces. Bueno, por ahora nada más. Bueno, no sé, Gracias, si, doctora. no sé si el ¿Quién orden quiera? es que hay que dejarlo hablar primero a la obstetra, porque primero es la obstetricia y después el recién nacido, o si puedo hablar yo, porque el doctor Sebastiani nos va a dejar a todos mudos después. Hablá vos y mostrá todo lo que yo te Como quiera enseñé. el doctor. Hablá vos y mostrá lo que te enseñé. No, no, la verdad que lo primero, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Me parece que las presentaciones han sido completísimas, con lo cual por ahí en cosas puntuales es difícil de agregar, pero hay algunas cosas que me gustaría por ahí resaltar o corregir mínimas cosas. Eh, Respecto a lo que decía Ricardo, lo que quiero aclarar es que cuando yo escribí ese comentario, no fue el chat del CEFEN, es un chat que amo, el chat del CEFEN, pero no fue ese, sino el foro que coordina el doctor Mario del Barco, el foro Liderar, donde se produjo una discusión entre diferentes miembros del foro sobre el tema de la disminución de la natalidad, y lo maravilloso de esto fue que al doctor del Barco se le ocurrió copiar toda la discusión entre distintos miembros y meterla en la inteligencia artificial. El documento que generó, yo no podría haberlo escrito ni si me hubieran dado 3 semanas. La verdad que fue fantástico, es muy interesante, lo digo como cosa colateral, pero quiero aclararlo porque fue para mí muy valioso para comenzar a repensar el tema, y la verdad que fue muy impactante. Después hay un par de cosas que, no sé, para mí no se dijo, pero no, digamos, no, quiero que quede claro, seguramente el doctor Sebastiani de esto va a hablar mucho mejor que yo. El hecho de que coincida con la IBE que hayan disminuido los nacimientos, yo dudo muchísimo que esto haya sido porque aumentaron los abortos seguros. No creo que el número total de interrupciones del embarazo haya aumentado por eso, seguramente de eso puede comentar mejor Mario. Me preocupa mucho, digamos, esta situación nos preocupa de que, claro, para mí es mejor, porque ahora como hay menos chicos y más viejos, se va a invertir más plata en investigación en la salud de los viejos. Pero para mí es una preocupación grande, y esto está escrito, digamos, el artículo de Luca, Daniele De Luca, Nina Modi, Peter Davis, del Lancet del 2025, cómo esto puede repercutir, esta disminución en los países desarrollados, puede repercutir en menos inversión en investigación. Es fabuloso mirar cómo ha cambiado la sobrevivencia en prematuros en el límite de la viabilidad en países desarrollados, entre 22, 23, 24 semanas. Y como hemos mejorado en muchísimas otras cosas en neonatología. Va a seguir habiendo inversión para seguir aprendiendo qué tenemos que hacer y mejorar. Yo creo que me preocupa mucho. Después decimos, bueno, ahora tenemos más personal para menos chicos, entonces los vamos a atender mejor. ¿Sí? No estoy seguro. No estoy seguro, ¿por qué? Porque perdemos la gimnasia. Confieso, hace unos días tuvimos un nacimiento de un chico con una incompatibilidad de factores menores, se comporta como una incompatibilidad de RH, que había tenido 3 transfusiones intrauterinas. Hubo que hacerle 3 exsanguinotransfusiones. ¿Quién podía hacer las exsanguinotransfusiones? Éramos 2 o 3 que habíamos tenido experiencia suficiente, no digo una aislada. Con lo cual creo que las maternidades achicadas con el número de nacimiento van a tener oportunidades menores de entrenar a la gente. Quizás Juan Pablo Berazategui quiera decir algo sobre el tema de simulación como metodología de aprendizaje, pero yo quiero que abramos los ojos a que uno pierde efectividad cuando falta la gimnasia. Así que a mí me preocupa muchísimo. Después está el tema de las maternidades con muy pocos nacimientos.
esto es terriblemente antipático, pero hay que repensar si no tendríamos que disminuir el número de maternidades. Y esto es un tiro en mis pies, porque yo trabajo en una maternidad privada y a lo mejor con tan pocos nacimientos uno puede decir, bueno, tendría que cerrarse, pero quizás hay que replantearse si podemos de alguna manera regionalizar. Es un país terriblemente difícil de regionalizar, Argentina, porque es un país muy extendido y poco poblado. Y además me imagino que cerrás el único lugar donde atienden embarazadas en un pueblito o en una ciudad pequeña y tienen que viajar 30, 50 o 100 kilómetros para llegar a un lugar donde la pueden atender. Vuelvo a repetir, somos un país extendido y poco poblado. Hay ciudades y hay muchos espacios vacíos. Entonces, alejar la maternidad puede alejar a la mujer y a la pareja y a la familia de la atención médica, porque pueden no concurrir hasta que esté por parir. De manera que estamos frente a un problema que realmente creo que es muy difícil y que a todos nos preocupa. Yo creo que el tema de la disminución de la natalidad tiene que ver con muchas cosas, la crisis económica, tener hijos es caro. Y después, lo último, antes de terminar, me gustaría decir que además, esto de posponer el momento del primer hijo hace que los padres, cuando tienen el primer hijo, sean más viejos. Ya sé que esto es una verdad de perogrullo, pero muchos padres llegan en esta situación a tener a sus hijos adolescentes con lo difícil que es cuidar o manejar o ayudar a nuestros hijos adolescentes a edades donde ya estás cansado, con lo cual me preocupa también el impacto que puede producir. Y por último, para cerrar, digo, ojo, disminuyó la natalidad en muchísimos países, pero el número de nacimientos en el mundo, por los países que nombró muy bien Jessica, de África subsahariana, o que mostró en el mapa del África subsahariana y algunos países incluso en Latinoamérica que no ha bajado la natalidad tanto, se mantiene el número total de nacimientos bastante parejo en el total, si miramos el total del mundo. Así que bueno, esos comentarios, pero insisto, muy buenas las conferencias, no puedo aportar demasiado sobre los datos que ya todos los demás dieron y ansioso de escuchar al resto y verlo del chat. Bueno, Muy doctor, bien. gracias, doctor Néstor. A ver, el doctor Mario. Mario, muy breve. Por supuesto, espectacular las presentaciones, por supuesto. Yo creo que vamos vinimos aquí a un webinar, digamos, quejosos, porque hay menos trabajo. Claramente, esto le debe pasar lo mismo a la Cámara de Fabricantes de Pañales, a la Cámara de Fabricantes de Juguetes, la Cámara de Fabricantes de Ropa para Chicos, debe estar igual que nosotros. Pero yo lo que digo, y para provocarlos, es, después de haber visto todo lo que mostró Jessica en salud reproductiva, en estos, no sé si 43 años, quizá un poquito menos, pero yo diría en estos 40 años de democracia, lo que se ha logrado en salud reproductiva, yo les propongo que festejemos. ¿Y por qué digo que festejemos? Porque no importa que haya caído la natalidad, le hemos dado dignidad y seguridad a la mujer. Dignidad, no solo es un problema de que el aborto no se infectan y no se mueren, no, le hemos dado dignidad a las mujeres. Y esto es, digamos, y dentro de otros derechos adquiridos en nuestro país, es un evento para festejar. Y la otra cosa es una pavadita que es el tema del aborto. Nosotros decíamos hace 20 años atrás, 10 años atrás, que teníamos 460.000 abortos. Los teníamos, pero qué sé yo si los teníamos, si eran ilegales, eran clandestinos. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Por cada mujer que se internaba, decíamos que había 10 abortos que no se internaban. Con lo cual se multiplicaba por 10, que esto es una consigna en el mundo, y pensábamos que teníamos 460.000. Hoy yo diría que hace 2 años, en
el sector público hubo 88.000 abortos. Vamos a multiplicar por 2, sector de la seguridad social, y esto, hoy tendremos entre 200 y 250.000 abortos, con lo cual la caída es espectacular y es una patraña pensar que el aborto puede ser causa de la caída de la natalidad. Entonces, primero el festejo de todo lo que se ha logrado. Segundo, tenemos una incapacidad, este es el pelo blanco, para aceptar que las sociedades cambian. Lo tenemos, pero notablemente. Vamos a ver una mamá hoy de 50 o 60 años con un adolescente de 20, 30. Esto ha cambiado exactamente en los últimos 20 años, notablemente. Hoy, antes eran mujeres vacías las que no tenían hijos. Hoy son mujeres que no deciden tener hijos. ¿Por qué? Porque lo ven como un proyecto que no les agrada. ¿Y esto qué significa? Repito, las sociedades cambian. ¿Y en esto qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer un ejercicio de aceptación. Y por último, para ser breve y para escuchar a los demás, ojo con los políticos. Ya me parece que lo dijo Cheli. Ojo con los políticos. Ojo con los políticos, porque el político primero es ignorante, francamente ignorante. El legislador puede ser ignorante, pero por lo menos le paga a sus asesores. El político encumbrado es ignorante. Y escuché, al igual que ustedes, que es una salvajada por un diputado, que es un asesinato agravado por el vínculo, por un presidente. Ojo con los políticos que a veces quieren hacer cosas para hacer que la única preocupación que tienen, que es juntar votos, la única preocupación que tienen. Con lo cual, no le estoy hablando a la obstetricia y la neonatología, le estoy hablando a los ciudadanos. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, repito, las sociedades cambian. Y siempre digo, cuando hablo de esta charla, que últimamente me han invitado, miren los departamentos que están construyendo en vuestros barrios, acá en la ciudad de Buenos Aires, 1 o 2 ambientes. No hay ningún proyecto familiar para tener departamentos de 1 o 2 ambientes. Si hoy querés tener 1 o 2 hijos, tenés que irte para la periferia, cosa que está sucediendo. En París, en Roma, en Londres, tenés que irte para afuera, porque ahí en estos lugares no se puede vivir por el costo. ¿Pero eso qué significa? Que las sociedades cambian. Y entonces esto es una cosa que me parece que tenemos que aceptar. Y repito, y no hablo más, ojo con los políticos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Mario, también. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un pequeño comentario, primero, de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Sebastiani. Es para festejar la equidad que permitió las leyes de IBE-ILE. No se puede afirmar, como dijo él, que esto sea una causa de la caída de la natalidad, porque son embarazos, digamos, que permiten que haya equidad en todo el país, por un lado. Y por otro lado, también tanto las leyes de anticoncepción, la disminución del embarazo adolescente y la ley de IBE-ILE son éxitos de la salud pública, de la salud en general, para permitir la equidad entre la población. Muy bueno. Solamente eso. Muy bueno. Perfecto. Muy bien. Creo que la doctora Fariña quería hablar, pero un comentario respecto a lo que dijo el doctor Bain recién, respecto de las prácticas y las técnicas que uno intenta, como dice la palabra, simular. Hay algunas que son de difícil reproducción y que son procesos, como dijo el doctor, que llevan a veces unas horas en realizarse y que todas las complicaciones vienen no solamente de la inserción de un catéter, sino que vienen a posteriori de todo el proceso, como es el de la de transfusión, y que es difícil de reproducir en forma aceitada y perfecta, y que en esas técnicas, digamos, la simulación hace todo lo posible, pero no sé si alcanza como para tener esa práctica, como la colocación de un tubo de tórax, que es un poco más corta, pero que también está muy lejos de lo que entrenábamos en su momento otros, ¿no? Así que un poco el comentario es ese, que la simulación trata de hacer todo, pero en algunas técnicas no llega a eso, y eso es algo que está en riesgo, y hoy lo nombró también Ricardo, que es algo para tener en cuenta. Y lo otro es que recién la doctora Ana Esperanza
comentaba por el chat algo respecto a lo que decía el doctor Bain, es que la regionalización va a tener que ser replanteada en cada jurisdicción y las realidades diferentes, ¿no? Que me parece que eso también tiene que ver con lo que decía el doctor Bain y lo que estaban comentando recién, es que cada jurisdicción va a tener que también replantear el tema de la regionalización, que es algo fundamental para, como decía el doctor Bain, que capaz que hay localidades en las cuales los 100 kilómetros hacen inaccesible el cuidado, ¿no? Bueno, no sé si se le puede dar la palabra A la doctora Fariña. Doctora Fariña, que estaba quería hablar. Sí. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que gracias por dar estos foros así que son muy interesantes para ver las distintas realidades. Yo coincido que cada provincia va a tener que centralizarse en su realidad. Pero yo creo que desde siempre digo que esto es una oportunidad, no lo vivo como una catástrofe ni como algo malo, es alguna oportunidad para hacer las cosas mejor. Mejorar la atención primaria, porque la mortalidad materna es un desastre y tenemos que mejorar la atención primaria, detectar el riesgo, bajar las muertes fetales, porque no hablamos de la muerte fetal y hay como 1.500 muertes fetales entre 27 y 36 semanas. Eso es una buena oportunidad para que tenemos menos embarazos, mejorar, yo no voy a hablar de eso, estando Mario ahí, pero mejorar esa parte de la atención. Creo que consolidando centros, regionalizando, incluyendo el privado, varias provincias tienen proyectos al respecto y creo que las modificaciones regionales me parece que son mejores. Y con respecto a los lugares que se están quedando sin neonatólogos, lo entiendo perfecto, pero ahí hay que hacer una cuestión de incentivos también. Hay que pensar en los incentivos. Si lo que se le propone al neonatólogo es algo que al neonatólogo no le convence, y obvio que no va a estar. Y podrá reorganizar las guardias, ver alguna forma de incentivar en esos lugares que son ciudades grandes. Y con respecto a la parte rural o los que son ciudades pequeñas, simplemente cada región o cada jurisdicción va a tener que pensar si mejoramos la atención primaria, y lo habla un terapista, ¿no? Como yo. Pero si mejoramos la atención primaria, detectamos las embarazadas, cuando llegan a las 32 semanas, le hacemos a las 34 el control con el centro y después las vamos controlando y el día que le toca empieza el trabajo de parto o ya las acercamos a una casa donde ella puede estar en las últimas semanas de su embarazo o la vamos a buscar mejorando el traslado. Pero digo que hay un montón de cosas que podemos mejorar con esta oportunidad que tenemos de tener menos partos. Nada más. Gracias, Muchas doctora. gracias, Diana. Gracias. Respecto un comentario del chat en general, se habla mucho, se escucha, ¿no? Acerca de la inequidad en las distintas jurisdicciones y que hay lugares que también hace falta personal, mientras nosotros estamos diciendo que hay lugares donde están sobrando, entre comillas, neonatólogos. Entonces esto habla un poco de nuestro país y une las charlas de lo que se habló de mortalidad la semana pasada, que estuvo la doctora Diana Fariña y la doctora Ana Esperanza contando, y bueno, une un poco todos estos puntos. Hay también alguien que pregunta acerca de si se tienen en cuenta las vasectomías en estos números, porque la verdad que no hablamos nada de esto, me pareció algo original. Entonces, y curioso, por eso quería como preguntar. Y Mario. eso. Contesto rápidamente, hay cada vez más vasectomías, eso lo dicen los urólogos, con los cuales a veces comemos y tomamos, y cada vez hay más vasectomías, inclusive ya hay vasectomías gratis en la capital, sin necesidad de ir al hospital público, pero no creo que haya tenido tanto que ver con esto. Y después quería habilitar a la doctora Martínez Perea, que quería hacer un comentario cortito, dijo. A ver. Tania. No se te escucha. Tania, no, ahí está. ¿Ahí me podés reactivar el audio? Sí, ahí está. Ahí te Sí, está reactivada. Gracias. Muy linda, digamos, la posibilidad de plantear este tema. Me parece excelente porque es algo muy importante, y más en la Sociedad de Pediatría. Quería retomar algo que no me acuerdo quién lo dijo al principio, sobre la concepción malthusiana, que hace de la caída de la natalidad y la disminución de la proporción de natalidad inversamente con los alimentos. Pero uno tendría que ver la mirada que cabría
o uno esperaría ver, es la verdadera causa, que uno puede llegar a verla en donde estaba la Agenda 2030, donde el principal objetivo es reducir la población mundial. Porque uno se tendría que preguntar por qué en todo el mundo, no solamente en los países muy civilizados, sino también en todos los países. Con esto de que, bueno, no va a alcanzar el alimento para otros. Y acá lo que tendría que también analizarse es las poblaciones, cómo van creciendo en forma geométrica, que es muy diferente a la parte de progresión aritmética que uno puede llegar a hacer, por ejemplo, con los alimentos, de 1, 2, 3, 4, 5, pero en la progresión geométrica donde hay otros factores. Entonces, todo este plan, ¿no?, de la Agenda 2030, que es la reducción de la población a nivel mundial, nos tendría que hacer pensar en muchas otras cosas, y que eso ha sido la consecuencia por la cual hemos tenido que tomar mano o echar mano a diferentes métodos para sobrevivir. Para sobrevivir, ¿por qué? Porque al disminuir la natalidad y no aumentar el impulso o no aumentar los recursos sanitarios, políticos, hacen que uno no pueda subsistir con una familia, entonces termina por echar mano a diferentes soluciones sanitarias, control de natalidad, desarrollo femenino, desarrollo cultural, factores socioculturales, económicos, dando prioridad a otras cosas. Me parece que es muy importante que estos factores nunca puedan entorpecer, en eso me parece que ese sería el mensaje, ¿no? Entorpecer los modelos, digamos, familiares con hijos, como que sabemos que la unidad de toda sociedad es la familia. Y los niños, la familia de diferentes puntos organizativos y demás. Entonces, que las políticas públicas, los factores de salud tendrían que favorecer más para esto, porque si no caemos en que esa pirámide en donde nosotros estamos llevando a la gente más madura va a ser como en Japón, que han disminuido la natalidad y ahora están con este plan de los 75, no sé si lo han visto, si lo conocen, pueden verlo. Hay una película interesantísima de que a las personas a partir de los 75 años se le dan $1.000 si ellos acceden a la eutanasia voluntariamente y le dan $1.000 para que hagan un viaje o algo así, porque no tienen el soporte ni los recursos sanitarios para poder seguirlos manteniendo. Entonces, me parece que a la hora de ver esto también tendríamos que analizar estas otras causas y nosotros, como miembros de la Sociedad de Pediatría, poder fomentar que la salud de los niños es lo mejor, que no puede estar involucrado en intereses mezquinos y que una comunidad sin infancia no tiene futuro. Es mi último punto. Gracias, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Bain, No, y después Ricardo. Sí, simplemente, bueno, primero no me gustó nada eso de que arriba de los 75 nos dan $1.000 y se nos sacan de encima, quiero aclararlo. Poco, ¿no? poca plata. No sé por qué no. Sí, poca plata, sí. Bueno, no, al margen de eso, quería aclarar, dado el comentario de Diana y de Ana Esperanza, que coincido totalmente que las situaciones son distintas en las grandes ciudades y en los lugares muy extendidos. En las grandes ciudades suena ridículo que haya una maternidad a 6 o 8 cuadras de la otra y que una de las dos casi no tenga nacimientos. La cantidad de lugares públicos y privados para nacer, donde se puede nacer en la ciudad de Buenos Aires, es ridículo, no resiste el menor análisis. Claro, lo digo fácil de la boca para afuera, pero en la práctica, si yo fuera, Dios los libre y los guarde, el ministro de Salud de la ciudad o de la nación, y diera una orden de cerrar una maternidad, me cortarían la cabeza, porque eso está visto muy mal desde el punto de vista político partidario, no me refiero a política sanitaria, donde sería bastante lógico. Y en privado, cada uno quiere tener su lugarcito donde puede hacer su partito
cobrarlo y el neonatólogo atenderlo y cobrar por atender y no se quiere mudar, no se quiere mover. Entonces, eso dificulta mucho desde el punto de vista práctico, pero sería algo totalmente lógico de ocurrir. Y en cambio, en los lugares muy extendidos, sacar el centro de salud local como lugar de atención y eventualmente de nacimiento, con una política como la que describió Diana, de cuidarle el embarazo a lo mejor a cierta distancia y poder atraerla a un lugar más de calidad de atención terciaria, en el caso de los embarazos con algún mínimo riesgo, lo entiendo, pero también considero que es muy difícil. Yo he recorrido muchísimo el país por diferentes razones, no particularmente turísticas, sino desde el punto de vista de la docencia, etcétera, y es muy difícil viajar, trasladarse, etcétera, con lo cual entiendo que hay que hacerlo, que cada provincia y cada región tiene que hacer su política, pero no es tan simple. Digamos, muchas veces hablamos con Ana Esperanza sobre qué bien cómo regionalizaron en Portugal. Bueno, pero Portugal es muy chiquito comparado con nuestro país. Entonces creo que hay que reconocer la dificultad, nada más que eso, no que no hay que hacer nada. Gracias, doctor Ricardo. Perfecto. Sí, yo quería primero que todo agradecer los comentarios positivos hacia nuestras presentaciones, que bueno, uno es crítico con lo que hace y siempre le parece que, digamos, no estuvieron tan buenas como dicen. Pero no, sobre todo la mía, Jessica, no es por la tuya. No, pero me quedó una diapo que tiene que ver con lo que me diste pie recién, Néstor, cuando dijiste de esto de las maternidades todas cercas en la misma ciudad. Y también tiene que ver con algo que comentaron en el chat dos personas, y Ana Esperanza también, que puso la regionalización se debe replantear en cada jurisdicción y las realidades son diferentes. Yo le voy a mostrar algo que, a ver, no es esta imagen, perdón. A ver si, bueno, perdón, Esta, ¿se puede ver? Estas son las maternidades de la ciudad de Buenos Aires. Sí, perfecto. Esto encontré la fuente en la Sugerencia Operativa de Estadística de Salud de la ciudad, está libre, pero hasta el 2015. Llama la atención que de ahí en adelante, del 16, dice, se interrumpe el envío de información porque está del 2005 al 2015 y después se interrumpe el envío, pero los datos 2024 los saqué de la red neonatal de la ciudad. Y fíjense el número de partos, cómo ha bajado, y fíjense que hay muchísimos hospitales en la ciudad que tienen menos de 1000 partos. Por eso digo que la regionalización, esto concuerdo, ¿no? Concuerdo con lo que decían, que debería repensarse en cada jurisdicción en forma diferente. A favor del trabajo que se está haciendo en la ciudad, se voy a contar que el 90%, hay un 12%, el 88% de los niños de menores de 32 semanas nacen en los 3B. O sea, hay un trabajo de regionalización que se está haciendo dentro de la red neonatal. Pero todavía, digamos, lo que decía Coco recién de la distribución de los recursos, yo creo que en los servicios privados, la misma economía hace que uno reorganice el sistema, porque si no trabaja a pérdida. Pero en el sistema público por ahí no es tan rápido la adaptación. Entonces, bueno, eso nomás. Quería decir eso nomás. Buenísimo, coincido Ricardo. con los comentarios de Ana y de Diana, que han sido nuestras maestras en este tema, ¿no? Hablando de regionalización y reducción de la mortalidad, que como presentaron la semana pasada o hace pocos días. Gracias. No, yo quería hacer un comentario Sí. cortito. Uno que es sobre la producción de alimentos, que en general lo que escuchamos es que la producción de alimentos es insuficiente, que crece mucho menos que el aumento de la población mundial, y esto no es así. En la actualidad, la producción de alimentos ha crecido de una manera también exponencial. Es impresionante la mejora de los sistemas de agricultura y ganadería en todo el mundo. Tanto que, si analizamos un poco,
como problema nutricional actual. El problema no es la de nutrición, es la obesidad, por favor. Nos sobran alimentos. Es verdad que están mal distribuidos, que la calidad de los alimentos del obeso también es mala calidad, pero en rigor de verdad, el problema hoy en día importante no pasa por la producción de los alimentos, tal vez pasa por la mala distribución de los alimentos en el mundo, porque obvio, reconozcamos que en el África subsahariana muchos se mueren de hambre, obviamente, pero en el resto del mundo desarrollado esto no es así. Incluso en lugares donde se tiran alimentos para poder aumentar el precio, cuando hay sobreproducción. Eso es terrible. Y el otro mínimo comentario es con el tema económico, porque también se menciona que el descenso de la natalidad tiene mucho que ver con un problema económico de las familias que decían, bueno, no tenemos dinero, tener un hijo cuesta caro, etcétera, etcétera, pero también si uno analiza qué pasa en los países desarrollados donde hay mucho dinero, la natalidad baja, y en donde hay pobreza la natalidad sube. Entonces, no siempre la cantidad de dinero del que se dispone es causante de la cantidad de hijos que se tienen, sino que pasan muchos otros factores. Una antropóloga amiga, que era Patricia Aguirre, siempre decía que las familias pobres saben intuitivamente que por lo menos tienen que tener 4 hijos. ¿Para qué? Para que los mantengan cuando sean viejos. Si tienen menos de 4 hijos, no lo van a lograr. En cambio, con 4, y en general tienen un poco más de 4, porque seguro a algunos se les va a morir. Entonces, de alguna manera, eso regula su decisión de la cantidad de hijos a tener, y son familias pobres que tienen muchos hijos para poder sobrevivir después. Nada más. Bueno, muchas gracias. Inés, tenemos que cerrar porque nos van a echar. Bueno, nos van a echar, me sí. parece que fue muy, muy interesante. Yo solamente quería agregar una cosita más de simulación, que en realidad algo más que tiene que ver un poco con la docencia, que las generaciones que ahora estamos formando y por las que estamos trabajando tanto, también tiene unas habilidades manuales también que son distintas debido a la tecnología y a todo lo que estamos viviendo, que es muy favorable en ciertos aspectos y en otros no. Entonces la simulación también tiene el desafío de esos manejos también en cuanto a procedimientos, digo, ¿no? Y después, respecto al resto, que es re importante, que el descenso de la mortalidad materna es también un hito, que es consecuencia, en realidad, de todas estas políticas que estuvieron diciendo, y la doctora Jessica Campos Flores, si bien nos focalizamos en la natalidad, que lo cual también celebro. Bueno, muchas gracias. Creo que hablamos de todos los comentarios, ¿no? No nos olvidamos de Sí, ninguno. creo que sí. Felicitados por toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los esperamos. Un placer. Gracias. Nos esperamos. Adiós. Besito. Gracias.